En este recorrido documental arrancamos con una imagen, bueno, absolutamente de película. Pensemos en la escena, un desierto árido, un sol que abrasa y un hombre avanzando a caballo con una escolta de soldados armados hasta los dientes. Y de repente, ¡zas! Una luz cegadora, pero tan intensa que eclipsa el sol del mediodía, lo derriba brutalmente contra el suelo. Es una locura pensar que una simple fracción de segundo, literalmente un instante, cambiaría el rumbo de la historia humana de forma tan radical. Así que vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es posible que un perseguidor implacable, el peor de los peores, se convirtiera en la figura clave para dar forma a toda la historia de Occidente? Es una trayectoria épica, de verdad. Pasamos del que era considerado el supervillano por los primeros creyentes al mayor y más incansable defensor de una fe que, terminaría conquistando el mundo entero. Para entender esta biografía histórica, vamos a trazar una hoja de ruta muy clara. Empezaremos viendo al perseguidor implacable y ese giro dramático en el camino a Damasco, luego pasaremos a sus inmensos viajes misioneros, el altísimo precio del llamado, su tenso arresto y, para rematar, el increíble legado que dejó siendo prisionero. Empecemos por el principio de todo. Primera parte, el perseguidor implacable, Saulo de Tarso. Vale, situémonos en la locura política y religiosa del siglo I. Y esto ilustra brillantemente por qué Saulo no era ni mucho menos un tipo cualquiera del montón. Tenía una doble identidad que valía su peso en oro en aquella época. Por un lado, un pedigrí hebreo intachable, judío de la tribu de Benjamín, un fariseo súper estricto y educado nada menos que por el brillante rabino Gamaliel. Pero ojo, por otro lado era ciudadano romano de nacimiento. Eso daba unos derechos legales impresionantes en el imperio. Era como tener un pase VIP en dos mundos que sinceramente solían chocar bastante. Claro, con ese fervor y tanto poder en sus manos, Saulo veía este movimiento primitivo, a los que llamaban el Camino, como una herejía peligrosísima, una amenaza total. Así que inició una campaña de terror sistemática, y la cosa escaló rapidísimo. Primero dio luz verde a la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Luego, con el respaldo directo del sumo sacerdote, se dedicó a dar caza a los creyentes. Iba, literalmente, arrancando a hombres y mujeres de sus casas para tirarlos a los calabozos, sin piedad. Lo que nos lleva a la segunda parte, el camino a Damasco, la metamorfosis. Damos un salto al año 36 después de Cristo. La tensión se corta con un cuchillo mientras Saulo viaja hacia Damasco con el único objetivo de arrestar a más cristianos. Pero entonces pasa lo impensable. El relato histórico nos cuenta que una voz cae del cielo, dejándonos una ironía dramática brutal. Cito textualmente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pensemos en la escena, en medio del polvo. El cazador implacable acaba de toparse de bruces con el mismísimo líder que intentaba borrar del mapa. Menudo choque. El impacto físico de ese encuentro fue, demoledor. Derribado por esa luz en el camino, el hombre que aterrorizaba a todos ahora tiene que ser llevado de la mano. Ciego y totalmente vulnerable. Pasa 3 días aislado por completo, en un estado de shock absoluto, sin comer ni beber absolutamente nada, hasta que, al 4.º día, entra en escena Ananías, un cristiano que obviamente iba muerto de miedo, pero que milagrosamente le restaura la vista y lo bautiza. Oficialmente, el cazador ha sido cazado por el mensaje. Pasemos a ver cómo evoluciona todo esto en la tercera sección, los 3 viajes misioneros, de las sombras al escenario mundial. Aquí damos un giro de 180 grados. Pasamos de esa transformación tan íntima a una expansión geográfica a lo bestia. Pero ojo, antes de saltar a la fama hubo un silencio necesario. Los textos indican que se retiró un tiempo al desierto de Arabia para prepararse y luego volvió a su Tarso natal. Y allí es donde Bernabé va a buscarlo para llevarlo a Antioquía. Esta ciudad era el Nova Más, el nuevo centro neurálgico del movimiento. Y un dato súper curioso, fue exactamente ahí donde a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es desglosar la magnitud de estas expediciones. Su capacidad de adaptación es de otro planeta. En el primer viaje, cruzando Chipre y Galacia, a Bernabé y a él los confunden con dioses griegos para acabar siendo apedreados casi hasta la muerte en Listra. En el segundo viaje dan el salto a Europa. Y atención, porque sobrevive a un terremoto que hace añicos su prisión en Filipos y luego se va a debatir filosofía de tú a tú en el famosísimo Areópago de Atenas. Y en el tercero, se instala 3 años en Éfeso, donde lía una tan gorda con su mensaje que hunde el negocio local de estatuillas de la diosa Artemisa y provoca un motín histórico en el inmenso teatro de la ciudad. Increíble. Sección 4. El precio del llamado. El costo de la misión. Porque claro, cambiar el mundo no sale gratis. El costo fue absolutamente abrumador. Esta ruta hacia la expansión no tenía ni pizca de glamour. Los textos antiguos nos dejan unas estadísticas sobre su sufrimiento que ponen los pelos de punta.
Recibió 39 latigazos en 5 ocasiones distintas. Las autoridades romanas le dieron palizas con varas 3 veces y sobrevivió a 3 naufragios. Y ojo, esto sin contar el frío helador, el hambre, la sed extrema y los asaltantes de caminos. Es un retrato crudísimo de hasta dónde puede aguantar el cuerpo humano. Llegamos a la quinta parte. Arresto y viaje a Roma, cadenas del imperio. Tras años en la carretera, llegamos al gran punto de inflexión política. Vuelve a Jerusalén y una turba enfurecida lo acusa falsamente de profanar el templo. Los soldados romanos lo rescatan por los pelos de ser linchado y acaba atrapado en un laberinto político que lo mantiene 2 años en prisión en la ciudad de Cesarea. Y aquí es donde suelta su carta ganadora. Al ver que la justicia local está más que amañada, invoca su derecho como ciudadano romano con una frase lapidaria: «Apelo a César». ¡Bum! Eso obliga a toda la burocracia del imperio a mandarlo directamente a Roma para ser juzgado por el emperador en persona. Esa travesía hacia Roma es de película. El barco se topa de lleno con un huracán brutal, el famoso Euroclidón. Pues bien, de manera totalmente milagrosa, exactamente 276 personas logran sobrevivir a la destrucción del barco y llegan a las costas de Malta. Y por si sobrevivir a un huracán y a un mar embravecido no fuera suficiente, cuentan los registros que, mientras encendía una hoguera en la playa, le muerde una víbora venenosa y sale ileso. Parece que nada podía acabar con él. Y así entramos en el último bloque, sexta parte, el legado del prisionero, el final de la carrera. Resulta fascinante, y la verdad bastante irónico, que sus peores momentos de encierro no frenaran su mensaje ni un milímetro. La imagen que tenemos es la de un Pablo ya mayor, bajo arresto domiciliario en una casa de alquiler en Roma, el mismísimo corazón del imperio, y vigilado por soldados. Está encadenado, sí, pero tiene una libertad de expresión total. Sigue recibiendo a líderes, a curiosos, enseñando sobre el reino de Dios a los 4 vientos sin que nadie del gobierno le ponga pegas. Así que el punto crucial aquí es este. Mientras su cuerpo estaba encerrado en 4 paredes, su mente seguía revolucionando el mundo. Las cartas que escribió desde esas prisiones oscuras forman hoy, nada más y nada menos, que casi la mitad de todo el Nuevo Testamento. Estos textos son los pilares absolutos de la teología cristiana. Hablan de conceptos que lo cambiarían todo: la gracia inmerecida, la justificación por la fe y, por supuesto, ese amor universal y revolucionario del que habla en su famosa carta a los Corintios. Ya hacia el final de sus días, encerrado en una celda helada y lúgubre que la tradición señala como la terrible cárcel mamertina bajo el mandato de Nerón, toma pluma y pergamino y con un tono profundamente solemne le dedica a su gran amigo y discípulo Timoteo unas palabras que han pasado a la historia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Los registros históricos extrabíblicos nos cuentan que, alrededor del año 67 después de Cristo, fue decapitado en Roma, y es sobrecogedor pensar que este hombre que empezó su trayectoria persiguiendo a sangre y fuego a los creyentes, terminó entregando su propia vida exactamente por el mismo mensaje que un día juró destruir para siempre. Para ir cerrando esta exploración y tras ver semejante recorrido, nos queda una pregunta para reflexionar. ¿Habría llegado alguna vez ese mensaje, nacido en las calles de Jerusalén, hasta el último rincón del imperio si no hubiera sido por las pesadas cadenas de Pablo? Es sencillamente asombroso ver cómo una transformación personal tan radical, la convicción inquebrantable de un solo individuo, pudo alterar de una forma tan irreversible el curso de toda nuestra historia.